Kevin Warsh será el próximo presidente de la Reserva Federal. En consecuencia, será el responsable de tomar las medidas o de influir sobre el resto de los miembros de la Reserva Federal para poder tomar las medidas que, no las que quiere el presidente Trump, sino las que más convenga a la economía de los Estados Unidos. En ese sentido, va a tomar en consideración la tasa de inflación actual, 2.7%, la meta que es el 2%, que se necesita hacer un esfuerzo para reducir la tasa de inflación. También va a tomar en cuenta lo que está sucediendo en el mercado de trabajo, haciendo hincapié de que en el mes de enero se registró un incremento del nivel de empleo en 130,000 puestos de trabajo y eso está muy por encima de los 68,000 que se había previsto y de los 50,000 del mes de diciembre. De tal manera que esas son variables que va a tomar en cuenta Kevin Warsh a la hora de tomar en cuenta lo que sería la política adecuada. O sea, a la hora de decidir la política adecuada, va a tomar en consideración esas variables. Ahora bien, hay que también señalar que el presidente Trump lo ha dicho en broma, pero en algún momento llegó a decir, bueno, si Kevin Warsh no hace lo que yo le diga, pues lo demando. Entonces, ese tipo de broma el mercado no le gusta. Y esto por el hecho de que la experiencia, cuando usted tiene, por ejemplo, un presidente muy amigo del presidente de la Reserva Federal o un presidente de la Reserva Federal muy dependiente de lo que quiere el presidente de los Estados Unidos, pues las consecuencias no son positivas. Y mira, hay un artículo, déjeme primero decirle, hay un artículo que yo publiqué en Diario Libre el 30 de junio del año pasado, se llama Un amigo en la Reserva Federal, donde yo hago una exposición sobre Arthur Burns y la relación con Richard Nixon, que les recomiendo que lo lea. Aquí ahora simplemente le voy a hacer un pequeño resumen con una gráfica sobre la evolución de la tasa de interés de reserva de los fondos federales de los Estados Unidos, la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos y la tasa de inflación. Miren aquí. Aquí yo tengo lo que es la tasa de inflación, es la línea más clara, en los años 70, 80. Fíjense aquí cómo la tasa de inflación, que fue la época que tuvo Arthur Burns, que fue un profesor de economía de la Universidad de Columbia, que llegó a la presidencia de la Reserva Federal en febrero de 1970, cuando estaba el presidente Nixon en la Casa Blanca. En ese momento la economía estaba en recesión y la tasa de desempleo había subido y se colocó en 6.1% en diciembre del 70. Entonces, en ese momento, pues el presidente Nixon quería que Arthur Burns pues ejecutase una política expansiva, una política monetaria de inyección de liquidez, que ayudase a bajar la tasa de interés y de esa forma reanimar la economía. Y eso se ve aquí. Fíjense cómo en el 70 pasa lo que es la tasa de los fondos federales. Fíjense que estaban aquí en este nivel, un nivel bastante alto, la tasa de interés, y estaba en ese momento en una recesión. Entonces el presidente Nixon, que lo reduzca por debajo. Fíjense que aquí estaba alrededor de 8% y baja esa tasa de interés y lo coloca entonces en 1972 a tal punto que con ello el presidente se aseguró un aumento de la actividad económica y al aumentar la actividad económica le facilitó la reelección. Recuerden que Nixon estuvo del 68 al 72, gana en el 72 y entonces ahí en ese momento, pues a partir ya de esa política monetaria que resultó sumamente costosa para los Estados Unidos por el hecho de que fíjense aquí cómo inmediatamente comienza a subir ya en el 72, 73 y acelerado por el choque del petróleo, comienza a subir la inflación. Y a pesar de los controles de precios aplicados en agosto del 71 y febrero del 74, la tasa de inflación se multiplicó por más de 3 veces durante ese periodo, impulsada por choque de oferta negativo derivado del alza de los precios del petróleo y también de la inyección de liquidez que estaba llevando a cabo Arthur Burns para apoyar a su amigo el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Fíjense cómo aumentaba la tasa
de inflación, y para enfrentar ahí en ese momento ya lo que es ese proceso inflacionario, pues la Reserva Federal tuvo que aumentar la tasa de interés de referencia del 5.1% en noviembre a 10.8%. Miren aquí dónde está, 10.8% en septiembre del 73. Y la economía volvió a caer en recesión en diciembre del 73 y la tasa de desocupación subió a un 9%. O sea que fíjense cómo esa política que se intentó ejecutar, una política monetaria para apoyar al presidente Nixon en el 72, que era un proceso electoral importante para Nixon, porque si estaba en recesión la probabilidad de que se reeligiese eran bajas, pues esto hizo que presionara a su amigo Arthur Burns, que él había seleccionado como presidente de la Reserva Federal, pero las consecuencias ahí están. Primero aceleró el ritmo de crecimiento, pero luego vino el incremento de precios. Luego de ese incremento de precios, la tasa de inflación pues llegó a un punto que obligó a las autoridades a aplicar una política monetaria restrictiva, y ese zigzagueo de Burns se intensificó y pues generó una situación donde la inflación interanual llegó hasta un 11% con una contracción, y eso fue lo que se conoció como una estanflación. O sea que fíjense las consecuencias graves de usted tener una política monetaria y un gobernador de un banco central totalmente dependiente de lo que quiere el presidente. Eso no es lo que conviene. Pero nada, ahí están nuestras recomendaciones: que sea independiente Kevin Warsh, que mantenga la independencia y credibilidad de la Reserva Federal. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopolítica. Hace un excelente resto del fin de semana.